creo que lo importante es que miremos que esto es una norma, como lo dijeron los otros conferencistas del día de hoy. Esto es una norma y como tal no es tanto una opinión, sino necesitamos analizar la norma y tiene un contenido legal. Algunas personas dicen, no, es que yo tengo una lista de PEPs. Sí, pero ¿quién define quiénes son PEPs? Pues tenemos que ir al decreto 830 y mirar cuál es la definición de PEP, más las definiciones del SARLAF, del SAGRILAF o el régimen que a ustedes les aplique. Entonces, vamos a empezar con lo fácil. Cuando uno le dicen que el presidente de la República es PEP, pues no hay sino un presidente de la República. Estamos hablando de que es el presidente de Colombia, no hay ningún problema, entonces ya sabemos quién es, lo sabemos de memoria, eh, no hay ningún problema. Entonces uno podría decir, bueno, mi lista de PEP pongo de primeras al presidente. Después dice vicepresidente de la República, perfecto. Entonces sabemos quién es el vicepresidente y ahí está. Pero podemos tener, les hago la pregunta, podemos tener dos presidentes de la República y dos vicepresidentes de la República como PEPs. ¿Ustedes qué creen? Sí, porque el presidente seguirá siendo PEP después de ser presidente. Entonces vamos a tener presidente en ejercicio y expresidente como PEP por un tiempo. Entonces, fíjense que no es solamente una persona. Y después llegamos a otros cargos como directores y subdirectores de departamentos administrativos y de otros cargos, ¿no? Como ministros y viceministros. Entonces, ya no es un cargo único como el presidente, que ni siquiera el presidente es un cargo único. Tenemos otros cargos en que tenemos que ver si la persona fue PEP y podemos una persona que sea PEP por dos razones, ¿sí? Porque pudo haber sido congresista y después presidente, o puede haber pasado de magistrado a ministro o de ministro a magistrado, porque usted encargado de otra entidad, como en este momento hay una superintendencia que está encargada por otro superintendente. Entonces hay personas que son doblemente PEP en un momento. Entonces, piense que el análisis no es tan binario como tener una lista, sino realmente es un vínculo de relaciones. Y acá vemos que hay unos cargos que son únicos y el cargo solo existe en una entidad, ¿sí? En la presidencia de la República solo hay un presidente y presidentes solo hay en presidencia de la República, pero tenemos secretarios generales que hay muchas entidades en las cuales hay secretarios generales, ¿sí? Tenemos unos cargos, ¿sí? Que tienen equivalencias. Entonces, cuando nos hablan de tesoreros, no es como secretario general, que es clarísimo que es, los tesoreros pueden tener otros nombres, directores financieros pueden tener otros nombres. Entonces ya hay unos cargos que tenemos ya que empezar a interpretar el decreto. Las reglas de interpretación jurídica dicen que cuando la norma es clara, no es necesario utilizar técnicas de interpretación, pero tenemos problemas porque cuando a mí me dicen que son directores financieros, la ley es clara, pero hay cargos que se llaman directores administrativos y financieros. Entonces ya tengo yo que interpretar si para mí ser director administrativo y financiero es lo mismo que ser director financiero. Yo opino que sí, pero fíjense que la norma no es tan clara como para darme esa interpretación. Entonces, muy importante tener claro que esto es una matriz en la cual tenemos unos cargos, algunos perfectamente específicos y unos que hay que homologar, que buscar equivalencias, y unas entidades que muchas veces están definidas de manera específica, muchas veces no están definidas, porque no nos están diciendo el presidente que hace parte de una entidad que se llama la Presidencia de la República, ¿no? Dice el presidente. En otras sí nos dice el superintendente de la superintendencia. Entonces tenemos unas entidades que se hablan de manera general, unas entidades que no se mencionan, que se sobreentienden, y otras que están bien explicadas. Fíjense, acá vamos a hablar de las superintendencias porque en el punto 2 me hablan de la superintendencia. Acá les repito, este es el decreto, es una cita textual del decreto.
Después me hablan de otras entidades que no es tan claro porque nos hablan, pues cuando estamos hablando de establecimientos públicos, toca saber cuáles son los establecimientos públicos. Entonces, empresas sociales del Estado lo mismo, ¿sí? Las de economía mixta también. Entonces, sigo en el ejemplo, digamos, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el tema de la UIAF. Tal vez ustedes no van a encontrar en la UIAF, que estaba en el punto anterior, ¿sí? Entonces, no vamos a encontrar, ustedes dicen que acá en el punto 2 dice las unidades administrativas especiales. Nos dicen los presidentes, directores, gerentes, secretarios generales, tesoreros y directores financieros de las unidades administrativas especiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno va a entender que la UIAF está ahí, pero la UIAF no tiene presidente, sí tiene director, no tiene gerentes, ¿sí? Fíjense cómo es la estructura de la UIAF. Entonces, pese a que el cargo uno creería, el decreto, uno creería que está, digamos, claro en cuanto a los cargos y no se requiere interpretación, sí hay que interpretar porque acá me están hablando de unos subdirectores. Entonces, ¿qué homólogo? ¿Director es lo mismo que gerente? ¿O me está diciendo que solamente está el director? Pero él me está hablando de una subdirección administrativa y financiera. Entonces, acá uno diría, bueno, yo interpreto que esto es lo mismo, ¿sí? Que el director financiero. Pero quiero, para los abogados y para los no abogados, no quiero enredarles la vida demasiado, sino quiero simplemente decirles que esto no es una lista taxativa de cargos. El decreto requiere interpretación, requiere homologación y ustedes, cada uno de ustedes o su proveedor de información, tiene que hacer ese análisis para definir quiénes están, quiénes no están y posiblemente algún día va a haber una discusión sobre por qué no se incluyó un cargo. ¿Será que no me puedo defender diciendo yo no tengo al subdirector administrativo y financiero de la UIAF porque para la UIAF me está diciendo simplemente directores? ¿Sí? ¿O será tesorero? ¿Y será que debajo, ¿sí?, del cargo hay algo que se llama gestión financiera? ¿Y será que esa persona la tengo que homologar con tesorero? Entonces, repito, un caso tan simple como la UIAF, que conocemos bien, todo, ya requiere algo de interpretación y no quiero enredarles a ustedes la vida, simplemente quiero argumentar que esto no es una lista que esté clarísima en un decreto, sino es una indicación general muy importante de cumplir en la cual no podemos cometer errores y por lo tanto lo tenemos que justificar. Fíjense que me habían hablado de las superintendencias en el punto 2. Entonces, hay varios artículos que hablan de la misma entidad y por lo tanto hay que hacer una interpretación también de unificar por entidades algunas de las obligaciones, porque hay algunos que son transversales. Entonces, fíjense que a nosotros nos dicen que superintendentes y superintendentes delegados, y en otras nos dicen que secretarios generales, tesoreros y directores financieros de superintendencia. ¿Sí? Y fíjense que en un artículo nos dicen o quien haga sus veces, ¿sí? Ojo, y en otros artículos no nos están diciendo o quien haga sus veces. Entonces, en algunos la interpretación va a ser mucho más fácil que en otros porque tenemos ese tipo de expresiones. Hay temas como en las fuerzas militares y de policía, no se habla del término castrense, pues exacto, por ejemplo, se habla de generales y no de almirantes, entonces ahí hay unas diferencias también que hay que interpretar e incluir a los almirantes, obviamente porque si están los generales, ¿cómo no van a estar los almirantes? Entonces ahí hay unas correcciones que hay que hacer, o una interpretación, como lo quieran llamar. Al final del día, como les decía a ustedes, estamos frente a una matriz de entidades y cargos. Y cargos que son muy taxativos de acuerdo con la norma, cargos que están amplios y cargos que hay que homologar o buscar equivalencias. Y entidades que a veces están nombrados específicamente y a veces simplemente está un grupo de entidades y hay que saber cuáles son las entidades, como las empresas de economía mixta y temas por el estilo que nos tocaría ir a buscar cuáles son.
Entonces, en el caso de la superintendencia está el ejemplo de que la superintendencia está en dos artículos, en dos numerales del artículo, perdón, y tendríamos que unificarlas. Y tenemos otras entidades en las cuales no aplica para los cargos de riesgo, porque hay entidades en las cuales no le aplica al ordenador del gasto, no le aplica al tesorero, no le aplica al financiero, le aplica solamente a las cabezas, como en todas las comisiones de regulación y algunas entidades que están en ese nivel. Acá está el tema de la equivalencia de cargos entre la Armada y las otras fuerzas militares. En la Armada también hay varias preguntas. ¿Qué pasa con los gastos reservados? Porque si son reservados no nos van a decir quiénes son los responsables de los gastos reservados, obviamente. Está el tema de pues que las fuerzas militares son bastante complejas y hay personas que tienen pues, pues manejo de recursos públicos en muchas instancias y que no aparecen dentro del decreto y no están explicados. Entonces, ese es un tema para profundizar. Está el mismo tema del Senado, de la Cámara. ¿Dónde está el tesorero? ¿Quién maneja los recursos? ¿Cuál es el organigrama? Lo vamos a ver más adelante. Está el tema del Banco de la República. Del Banco de la República están solamente las cabezas, no están otros cargos. Lo mismo que en la Comisión Nacional del Servicio Civil y en algunos de estos que solamente están las cabezas. Ustedes se dan cuenta aquí en el organigrama del Senado de la República que es bastante complejo y que pueden ver todo, pero ustedes se dan cuenta que hay digamos, unas instancias también administrativas, ¿sí? Que tienen funciones pues, de tesorería, de gasto, de manejo financiero y por lo tanto pues también tienen que ser tomadas en cuenta. Está el tema de otros altos cargos como magistrados, como el fiscal general, el vicefiscal, ¿sí? Está el tema también de los órganos de control, ¿sí? Y está todo el tema, igual que en esto, ustedes tienen a la fiscalía en un artículo y acá tienen a la fiscalía en otro artículo. Entonces, hay entidades, como lo decía, que están en varios artículos. Entonces, no quiero llegar a aburrirlos con más detalles, simplemente decirles a ustedes que hay que tener claro cuáles son las listas de entidades públicas que tenemos que conocer y no están enumeradas todas, hay algunas que están agrupadas y tenemos que tener claro cuáles son los cargos y no son los mismos cargos en todas las entidades y hay cargos que hay que buscar cómo se homologan o cómo los interpretamos y en eso yo creo que vamos a tener muchas interpretaciones. Entonces, eso es revisar muchos organigramas de muchas entidades y tenerlo claro. Ya lo había dicho Roberto, ya lo había dicho Santiago, tenemos esta situación de notarios y curadores urbanos que no hacen parte del CIGEP, no van a estar en la lista de la función pública. Según nuestra interpretación, sería ideal que lo incluyeran, pero pues sería un cambio en el sistema, entonces estamos atentos a eso. Tenemos todo el tema de los ordenadores del gasto en las universidades públicas, también otro tema de mucha interpretación, cuáles son esas universidades, relativamente fácil conseguirlos, pero hay que mirar el organigrama de cada una de ellas, porque acá ya no está hablando de un cargo, sino ordenador del gasto, que es una facultad o una calificación de ciertos cargos. Y tenemos el tema que habíamos hablado de los fideicomitentes de patrimonios autónomos, porque antes estamos hablando de las personas que manejaban los patrimonios autónomos. Ustedes saben que eso en las fiduciarias generó pues una complejidad, porque pues, las fiduciarias pues, son conocidas, son vigiladas, entonces prácticamente todas las fiduciarias, los representantes y las fiduciarias terminaban siendo PEPs, cuál era la interpretación. Entonces acá lo importante es el fideicomitente y hay que mirar entonces cuál es el patrimonio autónomo. Hay muchísimos patrimonios autónomos y hay muchos fideicomitentes y ahí es donde pueden aparecer particulares y hay que conocerlos. Entonces, acá el tema y la pregunta es, ¿dónde vamos a conseguir esta información? Porque esta información no está en estas bases de datos y tendríamos que buscar otros mecanismos para encontrarla. Entonces, el caso es relativamente sencillo con algo de interpretación para la mayoría de los casos. Ya el caso de los notarios y de los curadores urbanos se vuelve complejo por no estar en CIGEP
y el caso de los fideicomitentes, pues porque son contratos con entidades financieras. Entonces, la pregunta que ustedes se hacían ¿es que el SIGEP nos va a responder el problema? El SIGEP va a ayudar mucho, porque el SIGEP tiene información de personas que no son PEP y pueden ser clientes de ustedes, porque son funcionarios públicos. Entonces, el SIGEP tiene información de personas que no son PEP y tiene información de PEPs. El tema es que tenemos esta zona que voy a pintar en rojo, que son PEPs nacionales como los notarios, ¿sí? Que no van a estar en el SIGEP. Entonces sí hay un vacío de información que hay que conseguir de otra forma y la autocalificación, como lo habíamos visto, puede ser una opción y entendemos en nuestra interpretación es que este sistema de gestión pública tiene que ser implementado, como lo decía Santiago, a partir del tercer mes después de entrada en funcionamiento esta base de datos. Pero se habla de unos PEPs internacionales y ahorita vamos a ver cuáles son y también eso no está en el SIGEM. Tenemos que saber cuáles son los PEPs internacionales. Mi recomendación con los PEPs internacionales es que, como son para la mayoría de las entidades son tan poquitos los clientes internacionales, la búsqueda ya puede hacerse desde el nombre de la persona, buscar si es PEP. Mientras que en la lista de PEPs nacionales sí hay que cubrir pues, la base de datos de PEPs con otra lista. Ya habíamos hablado de los particulares que no hacen parte del SIGEP y tenemos otro tipo de PEPs que son los PEP de organismos internacionales. Entonces, ustedes tienen que cumplir con la lista de PEP de organismos internacionales, con la lista de PEPs internacionales, con la lista de PEPs nacionales, incluyendo SIGEP, y hay unos que no están. También hay un tema que creo que no mencionamos y sería importante, o si lo mencionamos no lo resaltamos lo suficiente, es que por el momento la base de datos de función pública no tiene cédulas y además es una consulta uno a uno. Entonces, ojalá tuviera cédulas para poder hacer consultas por cédula y ojalá pues permitieran algunas consultas masivas o algún otro método que nos permita pues ser mucho más operativos. Les repito, ustedes tienen que cumplir con una norma, que sea SARLAF, SAGRILAF, la que les toque a ustedes, más el decreto 830. Entonces, voy a hacer el ejemplo del SARLAF. Los que tienen que cumplir con el SARLAF, ¿sí? Necesitan a los jefes de Estado, a los gobiernos, a los ministros, necesitan esta definición de quiénes son los PEPs extranjeros, que no está en la base de datos que habla el decreto, pero el decreto sí define quiénes son esas personas extranjeras. Y podemos ver que hay diferencias entre los regímenes. Por ejemplo, en SAGRILAF, que está mucho más actualizado, se habla de las familias reales, reinantes, dirigentes destacados de partidos o movimientos políticos. Entonces, dependiendo de si usted es SAGRILAF, la interpretación y la complementación del decreto es diferente. El decreto que le aplica a todo el mundo tiene esta definición que vemos acá, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que cumplir con este decreto y dependiendo del otro régimen que ustedes tengan, ya empieza a haber unas diferencias sutiles, ¿sí? De interpretación o unas más expresas, como esta que les mostramos acá en rojo, ¿sí? Que especifica un tipo de altos funcionarios de los estados. Entonces, sí vale la pena mirar eso para PEPs extranjeros, pero también para organismos internacionales, porque en SAGRILAF se nos habla de los nombres de las organizaciones como tal, y se habla de Naciones Unidas, se habla de UNICEF, se habla de algunos, y habla de los cargos, en otras dice simplemente organización internacional. Y el decreto, ¿sí? Habla también de organizaciones internacionales. Entonces, una persona que tiene SAGRILAF tiene que cumplir con estas dos normas, quiere decir que es más amplio, y una persona que tiene que cumplir con SARLAF están mucho más parecidos, pero entonces tienen que ser conscientes de esas diferencias. En conclusión, estamos a un mes de conocer una base de datos que va a tener función pública, que es una versión adicional, una versión nueva de una base de datos que ya existía, en la cual, según el decreto, lo que va a haber es una marcación de quiénes son PEPs. Por este sistema en cascada que hablábamos del reporte del funcionario a la entidad y de la entidad a función pública y de función pública a ustedes como entidades reportantes, vigiladas, obligadas. Esa
Esa información, si es como está y no va a haber cambios, va a ser consultas uno a uno, sin cédula y con información adicional muy interesante, que hay que complementar con la información para la diligencia, como listas, como prensa, como la información de la actividad económica, como la otra información que ustedes tienen, para poder cumplir con la norma de su sistema de gestión de riesgo. Tenemos que tener una lista de PEP que requiere una cierta interpretación, porque si bien la norma es mucho más clara, todavía hay cargos que hay que homologar y todavía hay entidades que toca pues incluir desde una perspectiva de la clasificación genérica que nos da la norma. Y tenemos diferencias sutiles en las en las definiciones de PEPs de organismos internacionales y las definiciones de PEPs internacionales de este sistema. Hay tres grandes categorías que tenemos que buscar la información: el tema de los patrimonios autónomos, el tema de los curadores y el tema de los notarios. Recordemos que también hay una obligación de conocer a los familiares y los relacionados con los PEPs e identificarlos, y también existe una obligación de mantener a la persona marcada como PEP después de haber dejado el cargo. Entonces, todo eso requiere que ustedes tengan pues un sistema y unos procedimientos para hacer esto. Las preguntas que hicieron ustedes, y muchas se las respondimos por escritos, pero el tema de si van a tener acceso a las bases de datos de función pública, claro que sí lo van a tener por norma. Esta información, les repito, sí tiene unos límites de utilización previstos por la misma función pública y por el tema de habeas data. Sí queda claro que falta información, tanto en número de personas como en datos en profundidad y en forma de acceso.